Quiero compartir con ustedes algo que hace un tiempo atrás había compartido, pero con otra perspectiva de pronto. Y de hecho, el título se llama Contracultura, pero contracultura con dos puntitos. Amar a otros versus imponer mis creencias o poner mis creencias por sobre el otro, ¿sí? Y esto, cuando hablamos de creencias, de hecho es complejo, porque hablar de creencias, sobre todo en un lugar, ¿cierto?, en el que la fe o lo que nosotros compartimos es justamente lo que creemos, es bien complejo, porque entonces uno podría decir, pero entonces, ¿de qué creencia estás hablando, Mario? ¿Cierto? Si ya la creencia en Dios, por ejemplo, es algo que debemos compartir, es algo que está, ¿cierto?, que nosotros sabemos, que entendemos y decimos, eso, esa fe, esa creencia debiera estar, debiera ser compartida. Pero hay otras creencias que de pronto existen y es ahí donde quiero un poco que me acompañen en realidad a darle una vuelta, a reflexionar. Nos resulta difícil mirarnos y darnos cuenta, caer en razón de que somos distintos. Piensen en esto un momento. Nos resulta difícil, nos resulta complejo caer en cuenta de que somos distintos. Y aunque seamos cristianos, porque de pronto acá podríamos decir, yo creo en el Señor, yo soy cristiano, pero aún siendo cristianos, somos distintos. Somos distintos desde que nacemos, ¿cierto?, hasta el día en que nos vamos con el Señor, como diría alguien por ahí, ¿cierto? Somos distintos. Somos distintos en muchas formas. Saben, muchas veces podemos nosotros compararnos, aunque no estoy muy de acuerdo en la lógica de compararnos, pero por un ratito, por un momento, podríamos compararnos y decir, oye, qué rápido avanzó este hermano en tal cosa, ¿no? O esta amiga, este amigo, mira, llegó acá y en un mes ya está en esto otro, wow, qué bendición. Y de pronto podrías ver a otro a tu lado que en realidad lleva años y tú lo ves igual, igual en todo sentido. ¿Sí? Pareciera que su vida no ha cambiado, insisto, pareciera. Pero el punto es que somos distintos. Y a veces justamente esto, nos lleva a una serie de complicaciones. Insisto, pensar o no tener claridad de que realmente somos distintos, podría en algún momento llevarte a pensar que tu hermano, el que está a tu lado, con quien viniste hoy día, o podría pensar idéntico a ti, ser como tú. Y ahí hay un conflicto grande. O sea, no sé si me explico, pero perder de vista lo distinto que somos podría llevarnos a un error, y un error fundamental, que es creer que el que tengo a mi lado, la persona con la que vine, tiene que pensar, o tiene que creer, o tiene que conocer exactamente lo que yo. Y de pronto podríamos vivir la vida, avanzar los años, pasar el tiempo, asumiendo esto, diciendo, no, pero si creemos en Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la experiencia del que está sentado a tu lado? Hoy día te pregunto, de hecho, ¿cuál es la experiencia? ¿Conoces? ¿Sabes? ¿Cuál es la experiencia? La Javi dice, yo no estoy con nadie. A mí no me están preguntando. Dice. ¿Cuál es la experiencia del que está sentado a tu lado respecto a la fe? Es una pregunta que es súper buena, no porque la haga yo, señor, sino porque es buena en cuanto a qué, es una pregunta que por lo menos podría llevar a conocer en qué está creyendo la persona con la que tú viniste. ¿Cuál es la experiencia con Dios que tuvo esa persona o que está teniendo esa persona? De hecho, acompáñenme a esto, porque el título dice amar a otros versus imponer mis creencias. Y lo complejo de amar, ¿saben?, es rendirse ante una de las verdades absolutas que yo puedo sostener. Sé que lo que ya digo es complejo porque, de hecho, hablar de verdades absolutas en este mundo es bien, bien difícil, en esta sociedad en la que nos encontramos en este siglo, es bien difícil. Pero hay una verdad absoluta que yo me atrevo personalmente a sostener y que tal vez ustedes también. ¿Cuál? Dios nos ama. Eso para mí es una verdad. De hecho, 1 de Juan, capítulo 4, verso 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es una convicción que aquel que se dice cristiano debe tener. No es cuestionable.
no es cuestionable. Pero fíjense, insisto y voy a retomar desde el punto anterior, lo complejo de amar es rendirse ante una de las verdades absolutas que podemos sostener, que es, ¿cierto? Dios nos ama. Por tanto, si yo acepto que soy amado, amada, tengo la misión de amar. Y ahí hay una coyuntura bien grande, ¿no? Porque de pronto, si yo no entiendo esto, podría pensar en la lógica de amar a otro como un imposible, en la lógica de perdonar a otro como algo muy lejano, en la lógica de tener misericordia por las conductas, por los pensamientos, por las ideas que otro tenga como algo casi inexistente. Si no, primero entiendo que yo soy amado y que tengo la tarea, labor, casi el derecho de amar. De hecho, Mateo 10, verso 8, el Evangelio según Mateo, capítulo 10, verso 8, en la traducción en lenguaje actual dice: sanen también a los enfermos, devuélvanles la vida a los muertos, sanen a los leprosos y libren de los demonios a la gente. Miren lo que dice esta versión, dice: no cobren nada por hacerlo, pues el poder de Dios les ha dado a ustedes, pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó nada. Fuerte, ¿eh? O sea, en otras palabras y en otra versión diríamos que hay que dar por gracia lo que por gracia también nosotros hemos recibido. Entonces, la contracultura hoy día viene de la mano de amar a aquel que está a tu lado a pesar de que no merece o no merezco ser amado. ¿Se dan cuenta que en esto que estoy introduciendo, digo, hay un conflicto con este título? Y es que yo no puedo pasar por encima de las palabras que están ahí cuando digo amar a otro, si en realidad yo primero no entiendo que soy amado. Y cuando me planteo la idea de amar a otro, tengo también que tener en cuenta justamente lo que dice el versus, porque al amar a otro podría estar entrampado en amarlo de una forma que en realidad no es amor. Porque podría yo estar mirando a mi hermano o mi hermana, que incluso ni siquiera es cristiano, y decir: es que yo te voy a amar solo si piensas como yo pienso. Yo te voy a amar solo si haces lo que yo creo que hay que hacer. Yo te voy a amar si es que tu conducta habla de que en realidad mereces ese amor que yo tengo para dar. Y eso, amada iglesia, no es el Evangelio. ¿Sí? La creación clama, dice Romanos 8:19, la creación clama por la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19 nos lleva a pensar que la creación, que la gente, que las personas, que los niños, los ancianos, la gente que más o menos bordea nuestra edad, no se da cuenta de pronto. No es una expresión audible, pero en el fondo lo que está esperando es que tú y yo, como cristianos que somos, amemos. Y eso la gente no lo está encontrando. Pensaba dar este ejemplo un poco más adelante, pero les voy a hacer un pequeño spoiler. No sé si, bueno, yo no vivo acá en Temuco, pero me enteré, yo no sé si alguno de ustedes ha ido al portal en estos días. ¿Sí? ¿Alguien podría decirme qué pasa en el portal a nivel de estructura interna? ¿Cierto? En el tercer piso del portal pusieron unas rejas, ¿cierto? Una malla Agma, algo similar a malla Agma, no lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Alguien lo dijo por ahí. Porque la gente se está intentando suicidar y es mucho más común y mucho más frecuente que hasta hace un tiempo atrás. La creación clama, la creación gime por la manifestación de gente que esté dispuesta a amar. Pero cuidado, porque este tipo, el ejemplo que doy, que insisto, lo tenía más adelante, pero el ejemplo que doy ya en sí es complejo, porque el pueblo cristiano tiene un gran rechazo. Justamente alguien que dice y alguien que declara: me quiero quitar la vida, no quiero seguir viviendo. ¿Cuáles son las palabras típicas frente a esa declaración tan compleja? Es pecado. ¿Sí? Te vas a ir al infierno. O sea, el ejemplo que doy yo sé que es profundamente extremo,
literal de vida o muerte, pero de pronto es un ejemplo perfecto de decir, la creación gime, la creación clama por la manifestación de los hijos de Dios. Sin embargo, podríamos estar dejándonos llevar como iglesia, como pueblo cristiano, por ideas, por pensamientos, porque es más fácil poner mi mirada por sobre la del otro para construir. Escuchar antes toma un poco más de tiempo. Por lo tanto, prefiero no tomarme ese tiempo, sino que ir directo. Entonces llegamos y decimos, es que esto es así. ¿Ok? Sí, perfecto, sigamos con el siguiente paso. Pero no nos detenemos a pensar, no nos detenemos a ver. De hecho, vemos una conducta que es inadecuada y en realidad no nos detenemos a conocer qué está pasando en la vida y en el corazón del otro, sino que más bien lo primero que podríamos tender a hacer, no digo que todos lo hagamos, pero es muy probable que en realidad pongamos un rechazo antes de acercarnos a ver qué está pasando con el otro. Iglesia, nos cuesta finalmente involucrarnos con el objetivo de amar, porque creemos que ese objetivo es finalmente cambiar a otros. Y nos olvidamos que ese es un trabajo del Señor. No es tuyo ni mío. Qué fuerte eso. Hay unos puntos breves que quiero compartir con ustedes después de este tiempo. Me voy a basar en Romanos capítulo 14, 15. Y el primer título, fíjense cómo se llama. Voy a hacer un contexto bien breve de esto, pero dice entre carne y verduras. ¿Por qué? Porque literalmente pasó que en algún momento, en la conformación, en el tiempo en que la iglesia en Roma se forma, ¿cierto? Literalmente estaban los judíos y estaban los gentiles. Y la iglesia en Roma era una iglesia que se había formado con personas que eran profundamente judías, celosas de la ley, y otros que no eran judíos, por tanto venían llegando, ¿cierto?, a escuchar de este evangelio que dictaba bastante de lo que decían los judíos en algunas cosas, y ellos llegaban, por ejemplo, aquí viene el ejemplo, y ellos no tenían problema con ir al mercado, los que eran gentiles, no tenían problema con ir al mercado, y de repente en el mercado tenían carne, y ellos compraban su pedacito de posta, ¿cierto? Llegaban a la casa, hacían su, ¿cómo se llama? La fileteaban, ¿cierto? Y comían sándwich. Relajadísimos, felices, ¿cierto? O alguno de ellos compraba, no sé, tenía un poquito más de recursos, compraba las entrañas, no, en ese tiempo, compraba las entrañas, ¿cierto? Y se hacía su rico asadito, ¿cierto? Y no tenían ningún problema. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué pudieron haber tenido un problema? Porque los judíos, a diferencia, decían, oye, espérame, ¿y esa carne de dónde viene? Acá en Roma hay un montón de templos y todos son paganos. ¿A qué dios fue sacrificado el pedazo de posta que te estás comiendo en tu sándwich? Y los cristianos gentiles no... Dicen, pero hermano, es carne. ¿Sí? Es carne, no me eches a perder mi sándwich, por favor, es carne. O sea, no, ¿cuál es el problema? Pero los cristianos que eran judíos decían, no, la ley a mí me prohíbe comer carne sacrificada a ídolos. Este tipo de conflictos se daban en Roma, en la iglesia de Roma en ese tiempo. De hecho, si tuviera que mencionar un poquito antes, pasa que hubo un emperador que se llamaba Claudio, y Claudio expulsó a los judíos en algún momento. Los expulsó, y los judíos, que se les permitió volver después de 5 años, llegan y se encuentran con esto. Vamos, como para que se hagan una idea del contexto. O sea, los judíos se fueron de Roma, no pudieron congregarse con estos gentiles. Los gentiles se mantienen en Roma siendo, se supone que iglesia o comunidad. Llegan los judíos desde afuera después de 5 años aproximadamente y se encuentran con que, oye, pero están comiendo carne, ¿y de dónde es esta carne? Oye, ¿y el día de reposo? ¿Qué pasa con el día de reposo? ¿Y saben qué pasa? Pasa que habían conflictos dentro de la iglesia de Roma por este tipo de cosas. ¿Qué dice Pablo? Oye, esperen, ¿cómo se pueden estar peleando por esto? ¿Cómo pueden estar peleando que comen legumbres, verduras o carne? Ese no es el foco, ese no es el punto. Están poniendo el foco en algo que no es el evangelio. Así estaba la iglesia en ese momento.
La iglesia estaba entre las leyes del día de reposo, las leyes de alimentación, y ese era el punto importante, y en eso discutían. Me imagino que hacían pequeñas reuniones y decían, oye, ¿viste qué tal? El otro día se comió una chorrillana y ocupó carne de... O sea, se dan cuenta que en realidad el conflicto era eso. Hoy esto les falta proteína porque pura verdura, sí, no tienen, su alimentación no está equilibrada, qué sé yo, ¿cierto? O sea, esos eran los conflictos. El verso 1 del capítulo 14 dice, bueno, voy a leer hasta el 3, dice, reciban, bueno, como título, no critiquen a los demás, reciban bien a los cristianos débiles. ¿Se acuerdan que al comienzo leían la lógica de los cristianos débiles y fuertes? Bueno, los débiles eran los judíos, los fuertes eran los gentiles, según el texto. Entonces reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Literal, textual, miren qué A, B, C, así muy, muy clarito. Verso 2, por ejemplo, hay quienes se sienten fuertes y creen que está bien comer de todo, mientras que los débiles solo comen verduras. Verso 3, pero los que comen de todo no deben despreciar a los otros. De igual manera, los que solo comen verduras no deben criticar a los que comen de todo, pues Dios los ha aceptado por igual. Y esas últimas cuantas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras finales, pues Dios los ha aceptado por igual, le dan todo sentido al texto. Porque Pablo les está diciendo, yo conozco las diferencias, yo conozco los conflictos, pero hermanos, Dios los ha aceptado por igual. Está diciendo Pablo, dicho en simple, ¿quién eres tú para decir a este sí y a este no? ¿Quién eres tú para hacer una diferencia? Y este es el conflicto que se da en el capítulo 14. Cuando yo les hablo y comienzo diciendo, esto se trata de amar, esto se trata de poner la mente en el corazón del otro, se trata de poner el corazón y tratar de conectar con lo que el otro está viviendo, desde la perspectiva de los dos, cristianos débiles, cristianos fuertes, judíos, gentiles. ¿Podría yo hoy día, 2000 y tantos años atrás, más o menos, decir, oye, pero los dos se esforzaban por no pecar? Porque el pecado aquí aparece, no dicho de forma literal, pero el conflicto era, si no cumples la ley, estás pecando, ¿cierto? Entonces, podríamos nosotros entender hoy día que los dos, literal, tanto los judíos cristianos como los cristianos judíos como los cristianos gentiles, buscaban no pecar. Pero aún en este esfuerzo, entraban en la crítica. Entraban en decir, no, pero es que tú, no, pero es que este, no, pero es que aquel, y no vivían el evangelio en paz. No compartían el amor de Dios, que es finalmente lo que Pablo les dice. Oye, Dios los aceptó a ustedes. ¿Por qué ustedes no se aceptan? Entonces, si hoy día nosotros nos miramos, yo los invito con mucho respeto, con mucho amor, a que pongan la mirada en las diferencias que tenemos. Incluso los que no están hoy día, piense, recuerde y diga, oye, tal vez, sí, pues me acuerdo de alguna frase, me acuerdo de algo que dijo alguien, me acuerdo de las costumbres, las conductas, me acuerdo de, ¿sabes? Realmente, dentro de esta comunidad, dentro de Centro Temuco, obviamente que somos distintos, ¿cierto? Esto no es novedad. Dentro de esta comunidad, obviamente que pensamos todos distintos, gracias al Señor por eso. Pero también significa que tenemos vidas distintas, que tenemos historias distintas, que de pronto vamos a tomar decisiones que son distintas, que de pronto vamos a decir, ¿cómo pudo hacer eso? Pero ¿cuál es la actitud que debes tener antes de acribillar a esa persona que de pronto podría estar haciendo algo que no debió haber hecho, que no debió haber dicho, que no debió haber, llevándolo al contexto, comido? La palabra del Señor nos muestra que tenemos que amarla primero.
amarla primero, sin cuestionar. O sea, en otras palabras, en este primer punto, la frase que me gustaría que recuerden es que el amor debe ser incondicional. No hay algo que tú debas hacer para que Dios te ame. No es por obras, a eso me refiero. Evidentemente, tenemos que creer en Cristo. Obviamente que hay que seguir al Señor. Por supuesto que cada uno de nosotros debe esforzarse por ser discípulos del Señor. Y en eso hay frutos. Por supuesto, lo hemos dicho, en el retiro de aniversario lo dijimos. Hay frutos. Pero no tuviste que ser bueno para que Dios te ame. Hoy día, entre nosotros debiera pasar más o menos lo mismo. Ahora, más allá de la comunidad, aquí hay un asunto de reino. De hecho, el próximo punto ya pasa al capítulo 15. Comienza el título del capítulo 15 diciendo vivir para ayudar y edificar a otros. Vivir para ayudar y edificar a otros. Dice así el texto. Los que somos fuertes, lo que leí al comienzo, ¿cierto? Debemos tener consideración de los que son débiles a este tipo de cosas. Ya hablábamos acerca de la alimentación, por ejemplo. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Pues ni siquiera Cristo, verso 3, estoy leyendo capítulo 15, verso 3, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Haciendo referencia, ¿cierto?, a este Jesús, a este Cristo que se entrega. Hay algunas cosas que el capítulo 15 nos muestran. Y el objetivo de Pablo es que la iglesia entienda que estamos para edificarnos unos a otros. Entonces acá pregunto, ¿entendemos esto? O sea, ¿lo estamos viendo? Pongámosle un ejemplo concreto. Cuando pienso en alguno de nosotros, cuando tú piensas en alguno de los que acá estamos, ¿tienes la intención de decir cómo puedo aportar a la vida del otro? ¿Cómo puedo edificar la vida del otro? ¿Tengo una palabra de pronto de aliento, de ánimo? Aunque yo sé, capaz el ejemplo es repetitivo, pero aunque yo sé que el otro acaba de hacer algo que no estuvo bien y me lo confiesa, me lo cuenta o yo me entero, ¿cuál es mi actitud ahí? De pronto de ponerle nuestro piecito encima y decir, lo hiciste mal, te equivocaste, te dije que no era por ahí. Hermano, hermana, pero si esta cuestión ya la habíamos conversado cuántas veces, ¿no? Te dije, no es a la derecha, a la izquierda, no es para allá. O sea, ¿cuál es nuestra actitud? Cuando el otro no está bien, buscamos la edificación. Piensen que Pablo dice, tengan consideración. La vida del cristiano se basa en justamente mirar al otro así como Cristo nos miró a nosotros. Si dejo de tener consideración del que está a mi lado, en realidad lo que estoy haciendo es no hacer aquello que el Señor me convida, lo que el Señor me muestra que debo hacer igual que Él. Tener consideración, no agradarnos a nosotros mismos. ¿Les ha pasado que alguna vez han tenido que dejar de hacer algo que les agrada porque otro en realidad esté bien? Aquí alguien podría decir, sí, pues que los que son padres, son madres, como cotidiano, ¿cierto? Sí, y probablemente sea algo que nazca y aflore hacia un hijo, ¿cierto? Hay un texto que dice, parafraseando, o sea, si ustedes dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más yo, ¿cierto? Si ustedes siendo malos, dice el Señor, ¿quién de ustedes, si su hijo les pide pan, les va a dar piedra? ¿Cierto? El texto. ¿Quién de ustedes? O sea, lo que estoy diciendo es claramente a los de uno, por supuesto, que uno va a tender a amar, uno va a tender a agradar, uno va a tender, ¿cierto? Va a tener la conducta de tratar bien. Pero ¿y cuando llega alguien que no es cristiano? ¿Ah? Cuando llega alguien que no conoce al Señor, cuando llega alguien que sí es cristiano, pero que tú sabes que no lo está haciendo bien, ¿cuál es tu actitud? ¿Cómo lo tratas? ¿Lo abrazas? ¿Hay palabras de aliento, de ánimo? ¿O en realidad aflora una conducta que tiende más al juicio?
a alejar, a cuestionar. Pablo, en los primeros versículos de este capítulo 15, nos insta a ayudar a que otros hagan lo correcto. Fíjense, en esta misma lógica de cristianos fuertes y cristianos débiles, probablemente hay algunos que tienen más claridad de lo que está bien y de lo que no. Y en ese sentido el texto es hermoso. ¿Por qué? Porque el texto no es ambiguo. No nos deja a criterio de cualquiera qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. De hecho, nos invita justamente a que si yo sé qué es lo bueno, de pronto yo debiera acompañar a esa persona que no lo está haciendo bien a tomar un rumbo, un camino que es justo, que es sano, un camino que habla acerca de lo que el Señor nos manda. Ahora quiero decirles también que Dios nos da la paciencia, Dios nos da el ánimo, porque como decía hace un rato, también esto depende de Él. Al final, el texto en el capítulo 15, verso 5, dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, palabras de Pablo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a quién, a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces, todos ustedes podrán unirse en una sola voz y dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo la iglesia cobra todo sentido cuando en realidad miramos al Señor primero? La iglesia es relevante para la sociedad cuando nosotros somos capaces de partir por estos principios básicos que no son solamente un principio de la comunidad, de una iglesia particular, de esta iglesia y no de otra. Debiera ser un principio del reino de los cielos. Cada cristiano, cada cristiana debiera entender que así como Cristo me amó, yo tengo que amar. Porque no es algo que es característico de Centro acá en Temuco, por ejemplo, de esta comunidad. Debiera ser un principio de todo aquel, insisto, que conoce, que sabe, más allá de la comunidad. Pablo nos está enseñando que así es el reino de Dios. Y esto es un gran golpe a un paradigma que de pronto hemos escuchado tantas veces. Yo creo que el Señor viene, va a venir, yo sé. Pero más allá de eso, ¿se han dado cuenta que muchas veces podemos escuchar que allá estaremos bien? Que allá será todo paz, que allá no habrán más lágrimas, y amén, sí, sí. Pero hay algo que esa frase podría esconder que igual es peligroso, y es que el Señor nos invita a vivir el reino de los cielos ahora. ¿Qué decía Juan el Bautista? ¿Qué dijo Jesús? El reino de los cielos ha llegado. Los principios del reino son estos: amar a Dios con todo lo que somos y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso, iglesia, es tan contracultura esto. Por eso es tan relevante entenderlo. Porque cuando nos miramos a nosotros, debiéramos mirarnos y decir, ¿realmente estamos viviendo estos principios del reino como iglesia? Porque si así no fuera, les cuento que dejamos de ser relevantes para una sociedad que gime, que clama, que necesita la manifestación de aquellos hijos e hijas de Dios. No sé si me explico en lo que digo. ¿Sí? El último punto. Dice la iglesia, o sea, nosotros. Pablo refuerza la idea. El verso 7 dice, por lo tanto, acéptense unos a otros. Me encanta porque no lo deja ambiguo, así como, trátense bien si quieren. Si es que comparten las mismas ideas, entonces hagan junta de hogar, compartan la mesa, tomen mate, permiso, y estén bien. No dice eso. Acéptense unos a otros. Escuchen bien esto, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrarles que Dios es fiel a sus promesas.
Acéptense. Yo quiero terminar esto con un par de frases que para la iglesia pueden ser, creo así, liberadoras, sanadoras. La palabra acéptense, de hecho, por lo tanto, acéptense unos a otros. ¿Saben? La palabra aceptar es una palabra que podría ser un poco mal vista. ¿Por qué? Por aquellos que de pronto tenemos un espíritu medio impetuoso y que de pronto decimos, no, pues que no. No, ¿cómo aceptar así? ¿Vamos a dejar pasar todo lo que...? No. ¿Sabes? ¿Cómo aceptar? ¿A qué te refieres con aceptar? ¿Que deje que haga lo que haga? ¿Que deje que piense lo que piense? ¿Que siga su camino desbordando lo que está desbordando? ¿A eso se refiere con aceptar? Muchas veces nosotros leemos, incluso estoy pensando en Efesios, nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿cierto? Sino más bien contra principados, contra potestades, y el texto continúa. Ya se recuerdan, ¿cierto? Lo que Pablo nos está diciendo es, insisto, o la palabra del Señor en coherencia con la Biblia, digamos, no nos está diciendo, no se preocupen, bástate mi gracia, ¿sí? Hagan lo que quieran, dan lo mismo. No está diciendo eso, ¿sí? Lo que está diciendo Pablo acá es, dejen de luchar unos con otros. Acepta que son distintos, que las decisiones no te agradan, que de pronto entiende el Evangelio incluso de una forma que no es de pronto la que tú, pero deja de luchar en contra de él, porque esa lucha no te va a llevar a amar finalmente al que está a tu lado. Por eso Pablo refuerza la idea. Después de todo lo que ha dicho en el verso 14, después de todo lo que ha dicho en el verso 15 hasta el 6, repito, dice, por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. Podría yo entender el acéptense como dejen de luchar. ¿Por qué? Porque es Dios el que comienza y termina la obra. Porque es Dios el que trabaja en nosotros. Porque si yo veo que alguien de pronto no está bien, en realidad lo que debo hacer es ir y abrazar, ir y amar, ir y estar con esa persona. No alejarla, no juzgarla, no enrostrarle lo mal que lo está haciendo. Aceptar, por tanto, no significa amar la conducta, el pensamiento, entre comillas, inadecuado del otro, sino que significa comprender que Dios está obrando en esa persona y que de pronto va más lento que tú. Que de pronto no ha entendido todo lo que tú. Que tal vez tú puedes estar comprendiendo algo que él no y lo que necesitan es juntarse a escucharse, a conversar. Esos tiempos, esos espacios son los que la iglesia debiera procurar. Esos tiempos, esos espacios son los tiempos que dan gloria al Señor. ¿Por qué? Porque en la comunión de los hijos de Dios el Señor se glorifica. La sociedad necesita hombres y mujeres dispuestas a mirar con misericordia a los que están solos. ¿Saben? Aquí viene el ejemplo que iba a mencionar delante. Con esto termino, pero ya hablé acerca del ejemplo del portal. Tengo otro ejemplo. Entre nosotros no hay en este momento acá no hay ningún adulto mayor. No sé si ustedes tienen la oportunidad de conocer a alguno o alguna y que viva realmente solo o sola, que no esté con nadie. Yo sí, yo conozco a varios. Esas personas que, entre paréntesis, de pronto nosotros vamos a llegar, Dios mediante, allá también, a esa edad me refiero, esas personas tienen una característica, la mayoría, no todos, pero la mayoría, y es que con el tiempo en soledad, es curioso, pero pareciera que se olvidan de lo que es compartir con otros. No sé si alguno de ustedes conoce a alguien así. Yo insisto, conozco varios. Es como que se olvidan de esto que hoy día llamamos habilidades sociales, habilidades blandas, como que ya no estuvieran.
Y de repente uno puede llegar a visitar, por ejemplo, y no es que no quieran recibirte bien, pero de pronto no son tan amables como lo eran hace 10 años atrás. No es que no tengan mantequilla para el pan, pero se les olvidó. No es que de pronto no quieran, no sé, reírse de tu broma, pero es que ya no encuentran chiste. No es que de pronto quieran que tú te vayas, pero tal vez terminaste de comer, yo me imagino que te invitan a comer, y ya te levantan las cosas de la mesa y tú como que, chuta, ya me tengo que ir. Esto que yo les comparto como casi en torno de... ¿También? Pero... No. Pero Maca. Señor, ya. De estas personas que les doy como ejemplo, insisto, y valga la redundancia, es a las que hay que estar dispuesto a amar. Uno podría decir, oye, pero ¿cómo no se le ocurre? ¿Cómo no aquí? ¿Cómo no allá? Pero, iglesia, son personas que en la soledad se inadecúan a un montón de cuestiones que de pronto para ti son súper normales. Y si tú eres cristiano o eres cristiana y llegas a esa persona, yo te invito a mirar 2 veces lo que está pasando, 3 si es necesario. No pienses que es mala gente, no pienses que no te quiere tratar bien, no pienses que no está pensando en ti porque es mala persona. Piensa que de pronto necesita solamente ser amado o amada. Esto es solo un ejemplo. La sociedad clama y gime por la manifestación de los hijos de Dios. La frase final dice: hay pensamientos y conductas que nos pueden alejar de los principios del reino. Y en simple, la invitación es que nos volvamos a mirar con los ojos de aquel que nos amó primero. Acompáñenme a orar. Dios Padre, muchas gracias por tu fidelidad, Señor, sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque nos muestras y nos enseñas, Señor, nos animas a mirar, Señor, como tú miras, a estar dispuestos a entender, Señor, y abrir la mente, el corazón. Y claramente no somos iguales, aunque suene una obviedad. Es en la relación con el otro, y tú lo sabes, Señor, es en la relación con el otro cuando esto de repente duele, cuando esto de repente molesta, cuando esto de repente es un conflicto. Ayúdanos, Señor, a en medio de los conflictos también tener la sensibilidad, a tener ese amor, a tener la disposición, Señor, de amar tal como tú nos amas a nosotros. De que tal como nos sentimos y nos sabemos amados por ti, nosotros también, Señor, lo hagamos con aquellos, Señor, que en realidad muchas veces, según nuestro criterio, no debieran ser amados, Señor. Perdónanos, en realidad, te pedimos, Señor, perdón por las veces en las que no somos capaces de bajar la mirada y el corazón a aquel que de pronto no lo está pasando bien. O aquel que piensa distinto y cree estar muy bien en lo que está haciendo, pero solamente necesita a alguien que le hable, que lo mire, que lo trate con misericordia, con amor, con respeto. Ayúdanos, Señor, a vivir el reino de los cielos acá. Y de ese modo, Señor, también ser una iglesia que impacta en esta sociedad, que es relevante para la gente. Porque tú eres relevante, Señor. Porque tú transformas la vida. Porque tú, Señor, das vida abundante. Porque eres tú, Señor, el que hace, Señor, que aquel que está muerto tenga vida. Gracias, Señor. Gracias. Bendícenos, Señor. Guíanos en esto. Sigue enseñándonos, Señor. Y permítenos también obedecer a lo que tú nos dices. Oramos, no por nuestros méritos, sino que por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén.